uno se piensa que los productos vienen del supermercado en vez de la tierra. Hemos llegado a un punto en el que importa más los papeles que los animales o los productos a los que comercializamos y no puede ser, esto tiene que acabar. Lo que cambio de siglo, hablo de Rioja, de vino, empezaron a venir las grandes multinacionales de fuera, grupos de inversión y vamos, ¿qué te voy a contar que no sepáis? Nos están arruinando de tal forma, se están haciendo con un montón de tierra porque el agricultor ya no puede comprar. No nos llega, es que no nos llega, todo sube, la vida sube, los productos suben. ¿Cómo quieres que aguantemos con esta estructura que tenemos? Es muy difícil. Muy mal, muy mal, muy mal. Yo, mira, si hubiese dedicado a otra cosa, cuánto mejor. Y era un buen profesional de ascensores, montador de ascensores, bueno. Lo que queremos son hechos, porque este sector se va a la mierda en poco. Se está acabando con todos los cultivos que tenemos en La Rioja. Estamos perdiendo activos, cada año somos menos, 124 agricultores profesionales este año, menos que el año pasado, y ya somos menos de 3.700. No nos escucha nadie. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el secretario general del partido. El Partido Popular de La Rioja va a estar siempre con todos vosotros, porque lleváis razón y porque os queremos de corazón. ¡Gracias! Desde Izquierda Unida venimos apoyando tantas reivindicaciones como que nuestro grupo en Europa ha conseguido judicializar. Desde Vox tenemos muy claras cuáles son vuestras reivindicaciones. Están en contra de la PAC, pero luego sus eurodiputados en Europa se dedican a votar en contra de los intereses del campo riojano. ¡Viva España y viva La Rioja! Lo que queremos es una puñetera vez hechos y queremos que los 4 partidos políticos que aquí nos representan lleguen a un acuerdo y se tomen medidas. Lamentar que no haya tenido a bien salir la consejera de Agricultura, que la tenemos ahí adentro. También lamentar que no haya querido salir el propio presidente del Gobierno de La Rioja. Echamos tanto de menos que la unión que tiene el campo y la ganadería la tendrían los políticos. Como dice nuestro lema, estamos hasta los mismísimos. ¿Qué tal? Buenas noches. El campo riojano ha vuelto a dejarse sentir en las calles. En esta ocasión lo ha hecho en la capital. Las tractoradas que estamos viendo estos días no son una anécdota ni una protesta puntual. Son el síntoma de un malestar profundo que lleva años gestándose en el campo español. Agricultores y ganaderos vuelven a las carreteras porque sienten que su situación es cada vez más insostenible. Denuncian falta de rentabilidad, aumento de costes, exceso de burocracia y una competencia que consideran desleal. Y lo hacen en un momento clave, con la futura PAC en debate y con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre la mesa. Hoy, en Punto de Encuentro, hemos querido reunir a las OPAs agrarias para conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Queremos desgranar con ellos cuál es la situación del campo riojano y cuál es la razón de esta nueva protesta. Eso será en los próximos minutos, aquí en Punto de Encuentro, justo después de este programa. Ya lo saben, mi compañero Rubén Laparra en Renques nos va a dar también una visión a pie de calle de lo que se ha vivido esta mañana en la capital. ¿No es así, Rubén? Hola María, sí, desde las 9:30 de la mañana y con algo de retraso comenzaban a entrar los tractores aquí a la capital riojana, a Logroño, y con 2 paradas claras. La primera de ella en el espolón frente a Delegación de Gobierno, donde la delegada Beatriz Arraiz les ha atendido y ha recogido sus peticiones a través de un documento, y después con una marcha conjunta hasta aquí, hasta el Parlamento de La Rioja, donde los distintos partidos políticos, donde los distintos diputados les han recibido, y no sin mucha tensión entre ellos. Se han dedicado unas palabras también a todos los agricultores y ganaderos que estaban en esta plaza, pero ahora en Renques vamos a analizar todo con detalle de principio a fin.
Gracias, Rubén. Luego te vemos en Renques. Mientras tanto, tertulia aquí con las sopas agrarias. Comenzamos. Ya la bienvenida a los representantes de las sopas agrarias aquí en La Rioja. Saludamos a Eduardo Pérez Oces, presidente de Araja-Saja. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Está con nosotros también Óscar Salazar, también presidente de UAGR en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y está con nosotros también Néstor Alcolea, secretario de organización de UPA La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar a comentar, a ver exactamente cómo se ha desarrollado este día. Hemos visto un vídeo que resume un poco la esencia de lo que ha sido esta manifestación. En primer lugar, me gustaría preguntaros cómo os sentís en este momento, satisfechos de cómo se ha desarrollado, del objetivo que cumplíais. Contadme un poco. Bueno, por nuestra parte, y creo que las tres organizaciones agrarias estamos contentas cómo se ha transcurrido la manifestación sin ningún incidente, y yo creo que ha sido claro la fuerza del campo, el traslado de esa voz alta y clara de la situación que estamos atravesando, y que desde luego no queremos ni palabrerías ni documentos vacíos, sino lo que queremos son hechos. Y queremos que toda clase política se ponga manos a la obra para solucionar un problema que no es que sea de hoy o de ayer o de hace un año, ¿no? Es un problema que viene desde hace mucho tiempo y queremos que le den solución ya. Óscar, contento, satisfecho también. Yo creo que desde la Unión de Agricultores estamos contentos y satisfechos. Como he dicho ya en repetidas ocasiones, nosotros apostamos más por el diálogo, pero que no renunciamos a la movilización, a la manifestación como arma para intentar solucionar los problemas de los hombres y de las mujeres del campo. Creo que el trabajo nuestro está hecho en las calles y que lo que toca ahora es los despachos. Ahí es donde se tienen que poner soluciones a los problemas que tenemos y que venimos arrastrando los hombres, los agricultores y los ganaderos desde hace muchos años. ¿Qué dice UPA Rioja? Por nuestra parte, yo creo que efectivamente el comportamiento de las organizaciones y en general de todo el sector de agricultores y ganaderos ha sido una vez más ejemplar. Somos gente honrada, trabajadores, gente de orden, que tenemos el derecho y el deber de manifestarnos en los momentos en los que el sector pasa por una situación sencillamente penosa, ¿no? Y en ese sentido, esa unidad que hemos mostrado a nivel nacional y a nivel regional, todas las organizaciones agrarias y en general todos los agricultores y ganaderos, me queda ese sabor agridulce de que no lo he encontrado en la clase política riojana. Y se lo hemos pedido, que esa unidad que transmitimos desde las tres organizaciones agrarias que representamos a todo el sector agrario, nos gustaría que todos los representantes políticos riojanos también la tuviesen, por lo menos en lo que al campo se refiere en nuestra comunidad autónoma. Venga, pues vamos a ver momentos de la jornada de hoy. Habéis estado en la delegación del Gobierno y también en el Parlamento de La Rioja. Habéis llegado hasta allí para hacer llegar un manifiesto, ¿no?, con esas reivindicaciones. Enseguida vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver este momento que, como decimos, ha sido a lo mejor el momento más tenso. Vamos a escuchar ese sonido ambiente y luego escuchamos a los políticos. A ver, señores diputados, pero ¿por qué diferencia tiene de estar ahí a estar aquí? Muy bien, así. ¿Dónde está la consejera? ¿Dónde está el presidenta? ¿Por qué no sale? ¿Dónde está? Y todo el sector está en consenso y de acuerdo en que tiene que haber una eliminación de masa vegetal, la Comunidad Autónoma de La Rioja tendrá que solicitarlo oficialmente al Ministerio y el Ministerio tendrá que autorizarlo. Así que yo solo os puedo decir que empatizo con vuestras reivindicaciones. No olvidéis que el Partido
Partido Popular de La Rioja va a estar siempre con todos vosotros, porque lleváis razón y porque os queremos de corazón. Gracias. Muy bien, vete tú, vete, mira. Bueno, tenéis un problema importantísimo, pero fundamentalmente es la falta de rentabilidad. ¿Quién se queda? La diferencia entre los precios que vosotros cobráis, que son insuficientes, son una mierda, y la barbaridad que pagan los consumidores en los supermercados. ¿Dónde está ese beneficio? Esos son los que están ganando. Lo único que os pedimos es que vosotros, a vuestros políticos, a los que habéis elegido, les exijáis coherencia. Coherencia con las políticas que aplican en vuestro pueblo, en vuestro municipio, en vuestra región, en España y en Europa. Porque es muy fácil venir aquí y decir que os defienden, que os apoyan, que están en contra de Mercosur, que están en contra de la PAC, pero luego sus eurodiputados en Europa se dedican a votar en contra de los intereses del campo riojano. Bueno, pues os habéis hecho oír, os habéis hecho escuchar, han salido ellos, que en principio no sé si, porque veíamos a Óscar que estaba intentando, ¿no?, solicitar que saliesen fuera, y en un primer momento no sé si ha sido a lo mejor respeto por ver a tantos manifestantes ahí, o cómo ha sido. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero sí, en un principio no querían salir afuera. Y ha sido lamentable, ¿no?, que también que la consejera de Agricultura no saldría fuera, y el propio presidente. Yo creo que el sector agrario se le debe escuchar, pero también por parte del gobierno regional, que tiene ciertas competencias y que tampoco está buscando las verdaderas soluciones a los problemas que tenemos en el campo donde ellos tienen competencia. Es lo mismo que ocurre con el gobierno nacional y es lo mismo que ocurre con el gobierno europeo. Es que no se está escuchando a la gente del campo, no se están escuchando las verdaderas reivindicaciones que llevamos desde hace años, que esto no es un problema que empezó el otro día, es que llevamos muchísimos años reivindicando, denunciando las situaciones a las que nos están llevando estas malas políticas agrarias que se están impulsando desde la Unión Europea, también desde el Gobierno de España y también desde aquí, desde Logroño, desde La Rioja. Estamos en este punto, recordamos, por ese acuerdo firmado por Mercosur en enero. Hay que decir también que está paralizado, ¿no?, por los tribunales en estos momentos, a pesar de que se sigue trabajando en ello, y lo que reclamáis es que en ese impasse de lo que pueda durar, ¿no?, esa ratificación o ese acuerdo que diga el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que tengáis tiempo, ¿no?, para que se modifique en algunos aspectos importantes que afectan directamente al sector agrario, al primario aquí en Mercosur. Y también estamos aquí, ¿no?, por la reforma de la PAC y esos recortes que hay para la PAC. ¿Qué va a pasar en estos momentos? Porque se está hablando de que tal vez provisionalmente se pueda ir aprobando algunos acuerdos de Mercosur. Bueno, pues estamos viendo cómo es la puntilla. No es que el problema sea solo Mercosur, sino que Mercosur es la puntilla. Hay acuerdos comerciales con Marruecos que nos están haciendo muchísimo daño, y hay acuerdos comerciales con terceros países, con otros más, ya sea por las importaciones que estamos teniendo masivas de cereal. Hay que cobrarse las armas de alguna manera, ¿no? Y Ucrania, pues tenemos esas importaciones masivas de cereal a nuestros puertos, que lo que está haciendo es tirar nuestros precios de cereal por los suelos, ¿no? Es la puntilla, Mercosur es la puntilla, y estamos viendo cómo continuamente somos moneda de cambio. Somos moneda de cambio con los aranceles por el Airbus, por el coche eléctrico, por los fertilizantes, ahora por el tema de Ucrania. Bueno, somos la moneda de cambio de todo, ¿no? Y lo que creemos es que la clase política proteja al sector agrario, somos el principal motor económico y social del medio rural, pero que también proteja a la ciudadanía. Esto también tiene que ver con la rentabilidad del sector, pero también tiene que ver con la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Si aquí se están prohibiendo ciertas materias activas para poder implementarlas en nuestros cultivos, es porque supuestamente son malas para la salud.
Pero es que en cambio esos productos que vienen de fuera, que solo se controla el 0,0082% de los productos que vienen de fuera, esos productos sí que están utilizando estas materias activas. Entonces, si es malo cuando lo producimos nosotros, también será malo cuando lo producen los demás, ¿no? Quiero recordar esas famosas fresas que venían de Marruecos regadas con aguas fecales, ¿no? Pues bueno, ahí se está viendo un ejemplo y tantos otros que hay. Vamos con imágenes también de esta mañana, Néstor. Llegabais a la delegación del Gobierno. Vamos a ver esas imágenes en las que la delegada acudía a recibiros, se hacía una fotografía y os invitaba a subir arriba, y creo que habéis estado cerca de media hora, ¿no? ¿De qué habéis hablado? ¿Qué pone en ese manifiesto? Yo creo que ha sido más de media hora, o por lo menos a mí me ha parecido bastante más largo. Bueno, hemos hablado de estas cuestiones, ¿no? Hemos hablado de cómo Mercosur puede influir en los sectores agrarios riojanos, especialmente en los sectores ganaderos. Hemos hablado también de lo que puede suponer un desmantelamiento de la PAC para nuestra comunidad. Y sobre todo hemos hablado, yo por lo menos así se lo he intentado transmitir, de que más allá de que se tiren los trastos la delegación de gobierno o el gobierno central, el gobierno autonómico, un partido político a otro, aquí nosotros estamos tres organizaciones agrarias diferentes y cada una pensamos de muchos temas cosas diferentes. Sin embargo, somos capaces de sentarnos en una mesa y de intentar sumar para que las propuestas y sobre todo las necesidades del sector salgan adelante. Les pedimos eso, que dejen de tirarse los trastos unos a otros, que dejen de intentar sacar tajada partidista y que escuchen al sector y que pongan en marcha las medidas que el sector les está demandando. Y en ese sentido hemos puesto encima de la mesa una medida que creemos que La Rioja tiene que ser, y yo creo que ha sido en torno a lo que más ha transcurrido la discusión, tiene que ser la comunidad punta de lanza, y es la medida de reducción de masa vegetal, la medida de arranque, que si La Rioja no se la echa a la espalda, y no solo la delegación de gobierno, no solo el gobierno de La Rioja, sino que toda la clase política y por tanto toda la sociedad de La Rioja suma y rema a favor de que en el Ministerio se ponga en marcha esta medida y que luego eso se transfiera a las comunidades autónomas, la rentabilidad del sector, del principal sector agrario riojano, que es el sector vitivinícola, está condenada a lo que venimos viendo durante estos 5 años y lo que va a seguir, que es la ruina total. Entonces esto va a ser un sálvese quien pueda. Nosotros no queremos que sea un sálvese quien pueda, pero para eso hace falta una medida estructural, y La Rioja y los políticos de La Rioja tienen que ser punta de lanza para ponerla en marcha. No esperemos que otras comunidades autónomas lo hagan si no lo hacemos nosotros. Y en torno a eso, bueno, pues la discusión ha sido yo creo que interesante. Les hemos transmitido que dejen atrás todo ese partidismo y ese rifirrafe que nos resulta bastante absurdo, que nosotros no vivimos de ese rifirrafe, vivimos de vender nuestros productos, de vender la uva, de vender nuestras reses, de vender el cereal, de vender la fruta. Que por favor hagan igual que estamos haciendo ahora nosotros y se pongan a trabajar por y para todos los riojanos, porque no nos olvidemos que el Gobierno Central, la Delegación de Gobierno, el Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja trabajan por y para los riojanos. Simplemente lo que les estamos pidiendo es que escuchen y sean parte activa, no que solo oigan, que escuchen y lo pongan y que se pongan a trabajar en todas estas demandas. La tractorada también ha sido en Madrid. Y yo quiero que veáis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta mañana ese acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur frente a la ley de la selva. Ha dicho que está tratando de imponer unilateralmente a Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Sánchez ha destacado la importancia de esta alianza en la réplica a los grupos durante su comparecencia en el Congreso, coincidiendo con esas protestas, como decimos, también de los agricultores y ganaderos en Madrid en contra de ella y de esos recortes de la política agraria común.
frente a una administración, la americana, que lo que está haciendo es romper unilateralmente acuerdos comerciales, pues crear acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Afortunadamente hay muchos países, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea, y creo que después de más de 20 años el que la Unión Europea haya sido capaz de firmar un acuerdo importante con el Mercosur, con los países del Mercosur, es una extraordinaria noticia para Europa, sin duda también lo es para España, porque estamos creando un marco de predictibilidad, de seguridad, de respeto a un orden que desgraciadamente de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros. En todo caso, señorías, quiero también trasladar a los agricultores y agricultoras que somos muy conscientes en nuestro país de las dudas que puedan tener, de las preocupaciones que puedan tener. Para ellos el Parlamento Europeo aprobó ayer mismo unas salvaguardas agrícolas que van a permitir a la Unión Europea suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que puede dañar de algún modo a nuestros productores. Y no solamente eso. La Comisión Europea, es decir, el Gobierno de Europa, ha previsto mecanismos de compensación, de apoyo financiero extraordinarios, ha propuesto la creación de una red de seguridad unitaria dotada nada más y nada menos que de 6.300 millones de euros, que vendría a duplicar la actual reserva agrícola. Y todo ello para proteger a nuestros agricultores de posibles perturbaciones en el mercado, si es que se produjeran. Eduardo. Esta es la contestación que ha dado, digo, en Madrid, donde también estaban vuestros compañeros manifestándose. Dice que están esas salvaguardas que se aprobaron ayer, que no sé si llegan tarde, son suficientes, no lo son. Bueno, al final yo creo que es por la presión, este tema de las cláusulas de salvaguarda, pero al final es papel mojado. Como te digo, es el 0,0082% de los productos que se controlan que entran por nuestras fronteras europeas. Es decir, todo esto no va a servir para nada. Esto papel mojado, quedar bien, pero luego no se va a ver en la realidad, ¿no? Al final son acuerdos que, como decimos, van en contra totalmente del sector, y nosotros no queremos ni 65.000 ni 47.000 millones. Nosotros no queremos vivir de las paguitas, vivir de subsidios. Nosotros queremos vivir nuestro trabajo, que para eso nos levantamos día a día, para trabajar en nuestras explotaciones, sacar nuestros productos adelante y vivir de ello. Lo que no queremos es ser ni aquí vivir de ayudas, porque desde luego esto lo que va a hacer es desaparecer el sector, ¿no? Un sector que vive de ayudas es un sector que se va a ver abocado a desaparición. Por lo tanto, lo que queremos es que no se os tenga como una moneda de cambio, que no se nos tenga ahí para jugar a los intereses de la política. Recientemente se ha llevado a un acuerdo con India, ¿no? Y se ha excluido al sector agrario. Pues bueno, veamos también ese acuerdo, porque no se traslada también con el tema de Mercosur, ¿eh? Se dice mucho que va a ser muy importante para el vino, para el aceite, pero hay que leer la letra pequeña. Para el vino va a haber 8 años de transición en el tema de nuestras exportaciones. Por lo tanto, dentro de 8 años ya estamos todos acabados, ¿no? 12 años para el aceite. Son muchísimos años, ¿eh? Al final nosotros somos un país también, España, importador de productos. Elaboramos nuestros productos y le damos calidad y valor y los exportamos, pero claro, también queremos que haya esa defensa entre los mercados, ¿no? Desde luego que hay que abrir mercados, desde luego que hay que intentar vender lo máximo posible a nivel mundial, pero hay que proteger a tu gente y hay que intentar salvarla ante posibles peligros, como lo estamos viendo en este caso de Sudamérica, ¿no? Y no solo existen los agricultores y las agricultoras, también están los ganaderos y las ganaderas, que tan mal lo están pasando con el tema del lobo, con el tema de la fauna silvestre, con las diferentes enfermedades que tienen y la amenaza que tienen tan fuerte por parte de Mercosur, como Brasil, ¿no? Que mismamente dice Brasil que no es capaz de controlar lo que se está hormonando a su ganado para acelerar el engorde, ¿no? Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a ser capaces de controlar todas esas cosas. Vamos a escuchar también las declaraciones del ministro de Agricultura, de Luis Planas, la pasada semana en el Senado, diciendo que no considera que el sector agroalimentario, tal y como habéis denunciado en más de una ocasión, sea una moneda de cambio en este acuerdo de Mercosur, y subraya además que España puede sacar ventajas de este acuerdo. Vamos a escucharlo. Efectivamente, sí. La Unión Europea, España
y evidentemente el conjunto de nuestro sector agroalimentario se ve beneficiado por el acuerdo con Mercosur. Es una cuestión, yo creo que bien clara. Desde un punto de vista estratégico, aunque a usted no le guste, pero desde el punto de vista de la ruptura del multilateralismo, acuerdos como el de Mercosur, el acuerdo con India, el acuerdo con Indonesia o el nuevo acuerdo con México son oportunidades para todos nosotros. Segundo, somos una potencia agroalimentaria. Usted lo está olvidando en el planteamiento de su pregunta. Hasta el mes de noviembre, 12 meses útiles, los últimos, 77.600 millones de euros de exportación agroalimentaria. Un saldo favorable a España de 18.150 millones de euros. Somos una potencia agroalimentaria y nada tenemos que temer a este respecto, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo de Mercosur nos permite exportar libre de aranceles hasta un 93% de los productos agroalimentarios y en cambio importar de Mercosur únicamente el 82%. Oportunidad para vino, para aceite de oliva, para quesos, para productos transformados, para porcino. Y desde el punto de vista de la defensa de nuestros intereses y la protección, evidentemente nada entra que no cumpla las normas desde el punto de vista alimentario de la Unión Europea. Tenemos los contingentes, tenemos las cláusulas de salvaguardia ordinarias y el reglamento extraordinario que está en vías de aprobación y también el fondo de compensación. Por tanto, sinceramente, yo creo que en todas estas circunstancias, además de la protección de las denominaciones de origen e IGP, o bien el abastecimiento necesario de la compra de colza por parte de nuestro sector ganadero, libre de los derechos de exportación que hay en muchos países de Mercosur, el balance no puede ser más que positivo. Y no estoy de acuerdo con usted, no es moneda de cambio, es que nosotros también en el sector agroalimentario podemos sacar ventajas del acuerdo con Mercosur. Óscar, ¿cómo valoramos estas declaraciones? Parece que nos están convenciendo, ¿no?, de que Mercosur puede ser positivo tal vez para algunos sectores, pero no para el sector primario, ¿no?, en este caso. Y además hablaba algo de lo que hablaba también Eduardo ahora, ¿no?, el aceite, el vino. Bueno, a ver, llevamos más de 25 años oponiéndonos a Mercosur. Esto no es de ayer tampoco a hoy. Desde la COAG y desde todas las organizaciones agrarias llevamos ya 25. Tenemos analizado perfectamente el impacto que va a suponer en el sector agrario Mercosur. Están hablando de las oportunidades de ciertos sectores, pero hombre, a ver, Argentina es un productor de vino importantísimo. Chile, a nivel mundial, es una potencialmente productor de vino y tiene una relación comercial con Argentina ya. ¿En qué nos va a beneficiar? Las botellas de La Rioja las van a vender se las van a beber en Brasil, ¿verdad? Mira, nosotros hemos analizado perfectamente y todos estamos de acuerdo que Mercosur puede ser la puntilla para muchas explotaciones agrarias. Eso es así. Y no queremos seguir insistiendo en Mercosur, es que tenemos otros acuerdos con terceros países que están hablando de cláusulas de salvaguardia. Si tenemos el acuerdo con Marruecos, ni se cumplen los contingentes, ni se cumple las cláusulas de salvaguardia que ahora se llaman de una manera, allá se hablan de otra. La experiencia nos dice que nada de lo que se está diciendo ahora se va a cumplir. Eso es lo que nos dice la experiencia de estos años atrás. De todas las formas, ¿por qué lo aprueba la Comisión Europea el Tratado de Libre Comercio con Mercosur y no lo pasan por el Parlamento y se marchan a firmarlo directamente? Y ahora vienen, lo llevan al Parlamento, dividen el acuerdo en dos partes, una política y otra comercial. La política decide llevarlo al Tribunal Superior de Justicia Europeo y quitados los eurodiputados franceses, hay que decirlo así de alto y claro, tanto el Partido Popular Europeo como los socialdemócratas votan en contra de solamente de llevar y mirar la legalidad de un acuerdo. ¿Qué es lo que ha votado el Parlamento? La legalidad de un acuerdo. Y ahora se ponen a hablar de cláusulas. Hombre, por favor, esto es reírse ya de la gente. Pero yo no quiero insistir en los acuerdos de terceros países, todos los conocemos.
ya se ha dicho, se ha hablado mucho de todo eso. Aquí hay que hablar de la rentabilidad del sector agrario, que es la principal reivindicación y la principal protesta que tenemos. Estamos ante una reforma de la política agraria. Ahí es donde tenemos que dar ahí es donde tenemos que presionar. Hemos presionado en las calles. Como he dicho antes, tenemos el trabajo hecho en las organizaciones agrarias. Vamos a ver cómo a partir de ahora empiezan a negociar la política agraria, la PAC, porque también tenemos una política de los mercados dentro de la política agraria y es fundamental, es necesario una regulación de la cadena agroalimentaria a nivel europeo, para que no suceda lo que está sucediendo, ese abuso y esa posición, ese abuso de posición de dominio que están ejerciendo la gran distribución, porque no es un problema solo de agricultores y de ganaderos, es un problema social también, porque mientras los agricultores y ganaderos no podemos producir porque nos pagan por debajo de nuestros costes de producción, hay mucha gente en la ciudad que no llega a final de mes por el incremento de la cesta de la compra. Y es un problema social. Para eso tienen que tomar medidas ya todos los políticos de una puñetera vez. Néstor. Pues sí, yo los oigo y la verdad que si no fuese el tema tan serio me daría la risa, pero es que los oigo y los escucho y bueno, lo que están diciendo no se lo cree ni su abogado. Y es que la desconfianza es razonable porque lo vemos con acuerdos que han hecho con otros países, los vemos con Marruecos, por ejemplo. Aquí entra producto de Marruecos a expensas y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de contingente ni de cupo. ¿Qué nos hace pensar que va a entrar producto de Mercosur? Estoy pensando particularmente, por ejemplo, en carne, que son una serie de países con una potencia ganadera mucho más que la Unión Europea. Evidentemente, eso va a ocasionar un impacto en el sector primario europeo, porque si tú estás metiendo... La propia Unión Europea cree que las importaciones en carne se van a triplicar. ¿Alguien puede pensar que en una ley de oferta y demanda eso no va a tener un impacto directo en el precio de los productos europeos? Es evidente. Y nosotros, las organizaciones agrarias, lo tenemos claro. Esto hasta ahora no se ha controlado y nada nos indica y nada nos hace pensar que a partir de ahora esto se vaya a controlar a rajatabla, porque sencillamente no se va a hacer, no nos lo creemos, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, sus palabras, ellos se apoyarán donde puedan, pero el sector primario ya está aburrido y cansado de escuchar todo este tipo de cosas. Ya no nos valen. Y en cuanto a la PAC, en cuanto a Mercosur, al final de todo esto, dices, bueno, toda esta gente, todos estos políticos que desde Europa nos inculcan en una agricultura y ganadería verde, en un consumir productos de proximidad, de fitosanitarios cero, de residuo cero. ¿Cómo es que ahora abren la puerta a la importación de alimentos? No nos olvidemos que son alimentos de terceros países sin ningún tipo de garantía. Nosotros, los agricultores y ganaderos, hacemos parones y hacemos manifestaciones y huelgas. Es cierto que no tienen una repercusión social en ese momento como cuando lo hacen los maquinistas, lo hemos visto estos días, ¿no? Se paran los trenes y socialmente todos lo notamos, se paran los servicios de limpieza y todos lo sufrimos, se paran los controladores aéreos, todos lo sufrimos, claro, se paran los agricultores y ganaderos y solo lo sufren ellos, que para mañana se les queda la tarea de hoy y de mañana. Sin embargo, a largo plazo, que se paren y que cierren todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de La Rioja y de España, sí que tiene un impacto directo en toda la sociedad. Y lo que queremos las organizaciones profesionales agrarias es decirle a la sociedad, señores, que nuestro fracaso como profesionales del sector primario es el fracaso social de todos. De todos, todos comemos lo que producen agricultores y ganaderos, a ser posible de nuestra región, de nuestro país o de la Unión Europea. Y lo que no produzcamos aquí, traigámoslo de otros sitios, pero lo que produzcamos aquí, protejámoslo a capa y espada. Y en ese sentido, pues las palabras de nuestros representantes políticos se nos quedan muy lejos. Me da igual, de un lado que de otro, de una formación política o de otra, porque si te pones a escucharlos a todos,
todos caen en incoherencias absurdas. Y por tanto, la sensación del sector pues es una sensación de orfandad. Dices, ¿quién te puede representar cuando todos se están olvidando de lo que supone el sector primario para nuestra sociedad? Bueno, pues lo has explicado muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos al terreno, vamos a hablar de aquí, de La Rioja, de esa rentabilidad que hablabais. Vamos a conocer ejemplos prácticos que nos pongáis un poco para saber cómo nos afecta todo esto. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, pues vamos ya al terreno, vamos a hablar de esas quejas constantes, de esa falta de rentabilidad con precios de origen muy bajos y con costes de producción al alza. Me gustaría saber cuáles son los principales factores que están ahogando hoy la capacidad de ganar dinero en las explotaciones. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Bueno, sobre todo es esa pérdida de rentabilidad, esos costes desorbitados de costes de producción, la cantidad de burocracia que tenemos, la cantidad de normativa que tenemos por parte de Europa y luego todo eso no se ve traducido en una rentabilidad, ¿no? La famosa ley de la cadena alimentaria, que solo vale para sacarse la foto el político de turno, pero que no se está viendo efectiva a la hora de dar un precio digno al agricultor y al ganadero, ¿no? Estamos viendo como continuamente sectores, por ejemplo, rentables en La Rioja, como es el champiñón, o podrían ser rentables en La Rioja, como es el del champiñón y la pera, por no permitirles usar cierta materia prima para combatir sus enfermedades, pues se están viendo que van a desaparecer. El champiñón, el segundo sector por importancia económica en La Rioja, el fuego bacteriano en los perales, que van a tener que abandonar el sector, ¿no? Estamos viendo cómo esas importaciones tan grandes de cereal que estamos teniendo en España por parte de terceros países que están tirando por los precios nuestros cultivos de cereal, ¿no? Estamos viendo la ganadería con esos ataques continuos que tenemos de lobo, con la cantidad de fauna silvestre que tenemos, que lo único que hacen es contaminar nuestra ganadería y tener unas pérdidas importantes en el ganado, y luego pues el acuerdo este famoso de Mercosur, que lo que va a hacer es ya dar la hecatombe al sector, ¿no? Y luego nuestro cultivo estrella, que es en general el sector del vino, pues llevamos 6 campañas prácticamente de ruina, 6 campañas muy complicadas, que aquí los únicos que han hecho medidas o que se han esforzado para tomar ciertas medidas para equilibrar la oferta y la demanda ha sido a espaldas de los viticultores, ¿eh? Y lo que estamos pidiendo, ya no solo medidas coyunturales, como puede ser la cosecha en verde, como puede ser la reducción de rendimientos, lo que estamos pidiendo son medidas estructurales que se lleven a cabo, y lo que estamos pidiendo es que haya una unión por parte de los gobiernos regionales, por los gobiernos nacionales, para llevar esa medida del arranque de viñedo a cabo, ¿no? Europa ayer aprobó el paquete vino, y lo que creemos es que todas esas medidas en las que está el arranque se lleven a cabo, pero se lleven a cabo participando todos de la misma manera en ayudando, ¿no? Que sea el gobierno nacional, el gobierno regional, incluso el propio sector, para llevar esta medida a cabo, ¿eh? Francia ya va por su tercer arranque, y yo creo que tenemos la misma importancia en el sector del vino que Francia para llevar estas medidas a cabo y de una vez por todas dar rentabilidad a un sector como es el del vino, ¿no? Equilibrar una vez por todas la oferta y la demanda. ¿Y el mismo sistema que se ha hecho en Francia se puede hacer aquí? Bueno, ¿Se podría hacer? Ahora mismo tenemos la aprobación del paquete vino, tenemos una serie de medidas, y sí que se podría hacer si los gobiernos regionales y sobre todo el gobierno nacional quiere llevarlo a cabo, ¿no? Lo que no puede ser, la semana pasada, en una reunión que tuvimos sectorial en el Ministerio, te digan que el problema no es para tanto y que esto lo va a solucionar el cambio climático. Pues bueno,
Pues esperemos al cambio climático, que él lo va a solucionar, y nosotros así con los brazos cruzados a arruinarnos hasta que llegue el cambio climático y ya no desaparezcamos todos, ¿no? Un motor principal a nivel de España, económico y social, como es el del sector del vino, y que hace arraigo en la población, en el mundo rural. Vamos a escuchar a la consejera. Esta tarde hablaba Noemí Manzanos en el Parlamento de La Rioja y hablaba sobre esa medida del arranque. El presidente lo único que dijo es que hay un sector, que el sector sabe cómo funciona este gobierno de La Rioja, que todas las medidas que se llevan adelante, que se han llevado adelante para el tema del viñedo o para el resto de temas, hablemos de destilación, hablemos de cosecha en verde, hablemos de mejoras en las órdenes, todas y cada una de ellas se han consensuado con ellas y han venido trabajadas y solicitadas por el sector. Y que este no era el momento, primero, porque aún no estaban aprobados los reglamentos, segundo, porque tiene que modificar el Ministerio de Agricultura, lo que es el Real Decreto 905/2022, y tercero, pues que luego será aquí el sector, de la mano del Gobierno, el que consensuará cómo hacer esa medida, como se ha hecho con todas. Cuando se refirió al arranque de viñedo, dijo que se trabajará cuando toque de la mano del sector. Bueno, cuando toque de la mano del sector, ya van reclamando varias veces, ¿no? Yo por lo menos lo he oído bastantes veces en alto, ¿no? No sé, ¿en qué momento está esa conversación con el Gobierno de La Rioja? Yo no sé a qué esperen para que toque, porque yo creo que el problema y la solución toca ya, ¿no? Incluso Europa, que es una maquinaria lenta, ya lo ha puesto encima de la mesa y ha habilitado legalmente un mecanismo, ¿no? Y en ese sentido, yo oí a la consejera decir que va a ser de la mano del sector, pero le diría a la consejera del sector productor, que somos los interesados, porque en el sector del vino hay dos sectores, el sector comercializador y el sector productor. El sector comercializador, ¿qué quiere? Uva cuanta más mejor para poder elegir lo que ellos quieran y al precio que ellos quieran. Y el sector productor, lo que queremos es contención de oferta para que se mantengan los precios y nuestro producto valga. Es muy difícil que haya un acuerdo y que el sector comercializador esté a favor de la reducción de masa vegetal, en suma del arranque, ¿no? Y en ese sentido sí que a la consejera y en general al Gobierno y a las fuerzas políticas que demandan un acuerdo, yo les diría: esperen un acuerdo de la totalidad del sector, o escuchen al sector productor, que somos los que estamos sufriendo los bajos precios de la uva, y que la uva se pueda quedar sin vendimiar. Y a partir de ahí, sí, lo han hecho con la vendimia en verde, lo han hecho con la destilación. Son medidas coyunturales y son medidas que enmascaran la situación real. Igual que cuando desde el Consejo Regulador nos reducimos el rendimiento del 100% al 90%, bueno, pues ese año ya estamos eliminando el 10% de la masa vegetal y de la producción del mercado. Y cuando tiramos en vez de 6.000 hectáreas, estamos reduciendo otro 10% el potencial productivo. Pero lo que hace falta son medidas estructurales, la medida del arranque, que es la única medida estructural, y ponerla encima de la mesa ya. Y para eso se tienen que dar las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones tendrían que ser que se quitasen las máscaras del sector, que el potencial productivo sea el que es el 100%, y que no hubiese medidas coyunturales como la cosecha en verde. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy, si hay viticultores todavía en Rioja que siguen siendo viticultores profesionales, es porque la cosecha en verde durante todos estos años les ha permitido llegar al día de hoy siendo agricultores profesionales. Si no, serían otra cosa, si hubiesen ido a una fábrica, a un camión, a donde hubiesen podido, ¿no? Y en ese sentido, la situación está clara. La medida, yo no sé a qué esperan, pero no solo el Gobierno de La Rioja, que también, por supuesto, sino el conjunto de las fuerzas del arco parlamentario riojano. ¿A qué esperan? A que no quede nadie, porque es lo que va a ocurrir, y es triste, pero es lo que va a ocurrir, que no va a quedar ningún viticultor profesional. Los jóvenes que se han incorporado, lo único que preguntan en las oficinas de las organizaciones agrarias es saber cómo se pueden marchar, y los profesionales que quedan, lo único que preguntan es saber cuándo se pueden jubilar. Sin rentabilidad no hay futuro, y no puede haber futuro si no tenemos presente. Y la realidad del sector es que hoy por hoy no tiene presente. Óscar,
Bueno, a ver, no solo de vino se vive en La Rioja. El problema que tenemos en el sector agrario ganadero de La Rioja... Nos centramos mucho, ¿no? En el sí, sector del bueno, vino. nos centramos mucho en el sector del vino, pero no solo de vino se vive en La Rioja. Exactamente. Tenemos un sector, muchos problemas en todos los sectores. Nos estamos quedando sin cultivos. Si empezamos por La Rioja Alta, no hay patatas. Cuando la zona de Santo Domingo era una zona nombrada a nivel europeo por el cultivo de la patata. No tenemos remolachas. Este año ya ha sido la puntilla y se ha marchado al traste la remolacha como cultivo porque una multinacional ha decidido acabar con el sector de la remolacha y se dirige a los puertos a coger melaza, a coger materia prima para seguir con la industria del azúcar, pero prescindiendo de la remolacha, que se ha puesto mucho dinero público, señalando a los remolacheros como los perceptores de ayudas, y mira cuál ha sido el resultado. Nos estamos quedando sin ganadería, por todas las cosas que ya se han comentado aquí. Nos estamos quedando sin fruta, en muchos casos por la baja rentabilidad, y en otros casos como con el fuego bacteriano, del que ya desde la Unión de Agricultores alertamos y se nos contestó que lo tenían bajo control. Alucinante, ¿no? ¿Cómo se puede controlar el fuego bacteriano? Oye, pues ellos lo tenían bajo control. Nos estamos quedando sin verduras y estamos quedando sin hortaliza. Llevamos reclamando desde la Unión de Agricultores muchísimos años un plan estratégico para las hortalizas. No se nos ha escuchado. No se nos escucha. Hay una diferencia abismal entre unas comunidades autónomas y otras. No hay más que ponerte en el puente del río Ebro en Calahorra, mirar hacia Zaragoza y ver lo que pasa en la orilla de la parte izquierda y en la parte derecha. En la parte izquierda tienen unas concentraciones parcelarias, tienen regadíos modernizados y está la industria. En la parte derecha se sigue regando como los romanos, no hay concentraciones parcelarias y hay muy poquita industria o nada. El problema de La Rioja es especialmente grave. Nosotros, como Unión de Agricultores, el año pasado ya entablamos una serie de reuniones con los alcaldes que tuvieron a bien acercarse a nosotros. Nos reunimos con todos los grupos parlamentarios. Yo hoy se lo he dicho yo en el Parlamento. ¿Qué habéis hecho? No han hecho nada los grupos parlamentarios. Pero es que hemos solicitado reuniones para hablar de todo este tema, también con el propio presidente del Gobierno de La Rioja y con la consejera. 2 años seguidos, no nos reciben. No nos reciben. O sea, no hay voluntad política, que ya hemos hablado aquí, pero no hay voluntad política aquí en La Rioja, no hay voluntad política en Madrid y no hay voluntad política en Europa. Parece mentira que se nos está olvidando por qué nació la Unión Europea y el Mercado Común Europeo. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se pasó hambre. Se pasó hambre. Y no vamos a pasar hambre la gente del mundo rural. En el mundo rural nos vamos a apañar para comer, pero en el mundo urbano sí que se va a llegar a pasar hambre. Porque si nos ponemos la alimentación y esperamos alimentarnos de un barco que venga de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, y uno de estos lunáticos que aparecen de vez en cuando pues vuela ese barco, nos tendremos que poner a expensas de que venga otro barco si es que lo hay, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Comernos entre nosotros? O sea, estamos acabando con la soberanía alimentaria y la garantía alimentaria. Hombre, eso no puede ser. Y en La Rioja tenemos un verdadero problema, y es un ejemplo de lo que va a suceder. Nos estamos quedando sin nada. Y no es un problema de este gobierno. Este gobierno no ha creado este problema. Este gobierno se ha encontrado con este problema, que viene arrastrado de hace años. Pero el problema de este gobierno es que no escucha. El problema de este gobierno es que no está poniendo medidas para revertir esta situación. Y no apuesta por el diálogo. Estamos escuchando todo el rato decir pues, de la mano del sector. Pues no sé a qué sector se refiere, al agrario y al ganadero, por supuesto que no. Eduardo. A mí sí que me gustaría recordar una cosa con el tema del arranque de viñedo. En enero hicimos un documento por parte de Araja Saja y UAGN con 25 medidas para recuperar la rentabilidad del
del viticultor, y en uno de esos puntos ponía la famosa medida de arranque de viñedo, ¿eh? Y yo quiero recordar que fue aprobada por una amplia mayoría del Consejo Regulador, ¿eh? Es decir, Rioja, el sector, ya ha dicho sí al arranque. Por lo tanto, las administraciones, sean las que sean, tanto a nivel regional, a nivel nacional, se tienen que poner a ello, ¿eh? Europa ya ha dado el paso del que sí, el sector ya ha dicho que sí. Por lo tanto, son tanto las administraciones regionales competentes en Rioja como el Ministerio los que tienen que llevar a cabo la medida. Bueno, hablamos también de otro problema importante. Estáis poniendo cuáles son las dificultades del campo y no hemos hablado del relevo generacional. Sí que me gustaría que viésemos bueno, el anuncio que hacía la pasada semana el Gobierno para apoyar que la gente joven se sume al campo. Vamos a verlo. La nueva convocatoria busca facilitar que los jóvenes emprendan en la agricultura y ganadería, con medidas económicas y administrativas pensadas para apoyar su incorporación. La intención de esta modificación es que la inmensa mayoría de los jóvenes riojanos que se quieran instalar puedan acceder mínimo a lo que son 60.000 euros y que también en sectores estratégicos esta cantidad pueda alcanzar los 70.000 euros por explotación. El Gobierno de La Rioja tiene los objetivos claros. Primero, potenciar el relevo generacional. Segundo, potenciar un sector que está pasando pues, por momentos de dificultad. Tercero, queremos también potenciar pues aquellos jóvenes que se instalen en explotaciones con dificultades. Y destina un presupuesto de 3,5 millones de euros para cubrir todas las solicitudes y gastos principales como en la adquisición de tierras, en la adquisición de ganados, en la adquisición de derechos de PAC o en la compra de maquinaria de segunda mano. Además, deberán cumplir una serie de requisitos. Los solicitantes deben residir en la comarca agraria de la explotación, que deben tener entre 18 y no cumplir más de 40 en este año 2026, que tienen 18 meses para alcanzar la categoría de agricultor activo. El plazo para presentar solicitudes será del 10 de febrero al 6 de marzo. Bueno, pues estas son las ayudas que se proponen desde el Gobierno de La Rioja para incentivar que los jóvenes se suman a ellas, y esta mañana veíamos como un agricultor contestaba a bueno, lo que le parece. Vamos a escucharle, lo que le parecen estas ayudas. Pero a ver, es que tú, ciudadana de Logroño, urbanita, lo lees y dices, joder, qué consejería más guay, ¿no? ¿Qué tal? Eso no vale para nada, porque es que no se incorpora ni el tato. Si usted de periodista, tú te crees joven, te dices, mira, es que yo por venir al periódico le voy a pagar poco más que el autobús que te lleva, pues vas a buscarte otro sector. Si ya me puedes dar lo que quieras, si es que lo voy a invertir, claro, que es maquinaria, claro, no te hablo de fitosanitarios, de los gastos que han subido. Si es que es igual, si es que vas a ir a coger el producto y no vas a hacer cuentas, pues no se incorpora nadie, a no ser, hombre, pues el hijo de un terrateniente se va a incorporar, o el hijo de Julio Iglesias si le da por venir aquí. Pero es que una gente normal, te pongo el ejemplo de tu sueldo, si solo te pagan el autobús de Barea a la donde tienes la sede, pues descoño, va a buscar otra cosa. Pues así, claro, lo ha dicho. Bueno, pues una vez más, como siempre, Julián está acertado en sus reivindicaciones, ¿no? Pero es que es verdad, a esta consejera la encanta, parece que le encanta distribuir dinero, pone no sé cuánto dinero por aquí, pone tanto dinero por allá, pero la realidad es que somos 124 agricultores profesionales este año menos que el año pasado. Algo nos está haciendo bien, porque si no, no seríamos 124 agricultores menos, somos menos de 3.700. Yo creo que hay que ser más serios. Hay que ser más serios y hay que hacer otras clases de políticas y no taparlo con parches, con pongo aquí este dinerito, mañana dinerito. Eso no son políticas que tengan duración en el tiempo. No, hay que ser serios y tener unas propuestas claras, unas ideas claras y políticas que garanticen la sostenibilidad de los agricultores y la rentabilidad del sector agrario. La rentabilidad es la clave de oro. Toda. Sí, pues bueno, yo quiero poner pues, mi ejemplo, ¿no? Yo tengo 36 años, aunque no lo parezca, tengo 36 años y me gustaría jubilarme como agricultor, ¿no?
Yo vengo de una familia agricultora, agricultores y ganaderos, y yo lo que quiero es jubilarme en el campo porque me gusta y me encanta, ¿no?, mi trabajo. Pero desde luego que necesito una rentabilidad. Mi familia vive de una rentabilidad que es la que no tenemos hoy en día nadie en este sector, ¿no? Y por mucho que tengamos ayudas o futuras que también se nos ofrecen por ahí tierras para que cultivemos, al fin y al cabo, por mucho que te quieran dar, lo que necesitamos es rentabilidad. Y si no la hay, pues todos desapareceremos. Néstor. Sí, yo escucho a la consejera y me parece muy bien que hagan mejoras en esa orden de ayudas para la gente, para la poca gente que se quiere incorporar, pero la realidad de nuestro sector es que hay más gente que quiere devolver esa ayuda que cobró en su momento para salirse del sector que gente que se quiere cobrar esa ayuda para introducirse en el sector. Porque cobrar esa ayuda, no nos olvidemos, que implica una serie de compromisos por parte del joven que se incorpora, que muchas veces no son fáciles de cumplir por la propia normativa de la consejería. Y lo han dicho mis compañeros, y es la clave de todo: sin rentabilidad no hay futuro. Y señores, si en el presente no hay rentabilidad, ¿qué futuro nos espera? Por muchas ayudas que nos pongan en el morro y que nos anuncien que nos pueden dar. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. El campo no pide privilegios, pide esa rentabilidad, pide equilibrio, pide que las decisiones comerciales no la conviertan en moneda de cambio y pide sobre todo ser escuchado antes de que desaparezcan más explotaciones familiares. Las tractoradas incomodan, cortan carreteras, alteran la rutina, pero también obligan a mirar hacia un sector que sostiene buena parte del territorio rural y de nuestra seguridad alimentaria. La cuestión ahora es si las instituciones responderán con hechos o si el ruido de los motores volverá a ser la única forma de hacerse oír. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Buenas noches y les dejamos con más análisis de la protesta, en este caso con Renques. Buenas noches, adiós.